Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí juro. Sí juro. Sí, juro. Sí juro. sí, juro, Sí juro. Sí, juro. sí, juro, Sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. sí, juro, Sí juro. sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, uno no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, no roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Bueno, y aquí ya está con nosotros, que en realidad ya estaba, como decíamos de antes, escuchando y participando de todo. Te quedaste con muy cargada, digamos, de todo lo que venía viendo. Nosotros te juro que queremos empezar así light, pero es como que el fin de semana viene así agitado siempre. No, nos quedan... Venimos los martes así siempre, sí, mucha energía. Me ilusioné con el spot, ¿viste? Porque digo, wow, ¿dónde está? No, ¿dónde está ese presidente? Te entristece un poco. Bueno, sí, le creí en realidad. Y bueno, obviamente todo lo que está sucediendo no tiene nada que ver con eso, ¿no? Primero el diagnóstico de bancarrota moral que hacía que nos teníamos que sacar de encima a los mismos de siempre, porque esas recetas con los mismos de siempre nos conducían a un fracaso rotundo. Y ahora, bueno, los ves de nuevo todos organizados y la verdad que duele, sí, claro que duele. Vos en particular en su momento, en 2021, yo me acuerdo igual hiciste como la campaña en contra de él, porque ya en ese momento... estaba en el 23, en realidad, ¿no? Con Patricia Bullrich, ¿decís? No, pero digo, cuando estabas ahí ya con Ricardo, digamos, sí, cuando se estaba construyendo todo ese armado. Vos en ese momento, ¿cuál era tu mirada de Javier Milei? Porque digo, si bien estabas en un espacio distinto, tenían ideas en común, o sea, digamos... O buscaban congeniar. Claro. Bueno, a mí digamos, cuando a mí me llaman López Murphy para su propuesta en el 21 en la capital federal, claro, y me llaman porque pertenecíamos a la Red Liberal para América Latina, la Fundación Libertad, o sea, algunos núcleos de esos eran los que nos habían hecho conocidos mutuamente, y acepté porque me llamaba una persona que yo respetaba mucho, me dio muchos libros para leer, conocí rápidamente el enfoque y compartí todo ese enfoque. Entonces, no sé si ahí Ricardo no compartía la postura de Javier de ir por fuera de Juntos por el Cambio, le parecía que eso era dividir mucho el voto y que le daba mucho poder al kirchnerismo. De hecho, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que fue una catástrofe porque haber dejado competitiva a Píparo, obviamente por en ese momento había todo un acuerdo con Massa, que era el que alimentaba poder crear la Libertad Avanza, hizo que Píparo
nos hiciera perder la provincia de Buenos Aires. O sea, hay algo ahí en toda la historia. Pero en el 21 fue eso. Me llama Ricardo y después yo me quedo un poco al lado de ese dirigente para después ahora largarme en la provincia de Buenos Aires, después de haberla recorrido la campaña de Patricia Bullrich como candidata a senadora, a construir mi propio espacio, porque obviamente los mismos de siempre se están reorganizando en todas las listas. Toda la oferta a la provincia de Buenos Aires es una oferta de viejos dirigentes, de tipos que se reciclan, que quieren seguir en los cargos, que viven del Estado hace un montón de tiempo, y por eso salimos a hacer algo distinto. Te pregunto, porque vos mencionabas recién lo de la red de liberales y las distintas fundaciones y organizaciones y el trabajo con López Murphy, digo, ¿vos te identificás como liberal? Yo me identifico, yo no vengo de la política, la verdad, siempre fui una abogada penalista muy combativa, la Unidad de Información Financiera con esa gestión me dejó en un lugar de una experta internacional en esos temas. Cuando Ricardo me llama, obviamente las ideas de la libertad están para mí acá en este librito que ustedes tienen acá, que es la Constitución Nacional, porque es una constitución de corte liberal, donde ¿qué es ser liberal? División de poderes respecto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, el funcionamiento de un sistema federal de gobierno, donde obviamente estás parada en la nación, pero tenés 24 provincias que juegan, la autonomía que tienen que ir teniendo, la descentralización que tenés que ir dando, la rotación en el poder, la rendición de cuentas. Eso es, en definitiva, el ser que me parece identifica un programa de corte liberal y, por supuesto, sí me identifico con eso. ¿Y por qué no estás en La Libertad Avanza? Que es lo que quizás mucha gente se pregunta. Cuando uno ve, dice, bueno, ¿por qué no van todos los liberales o todos los que quieren un cambio en el mismo lugar? Todos ¿Por qué? juntos. Mira, el problema es que yo no sé si este gobierno es liberal. Ustedes ahí estaban mandando un tuit de Karina Milei, o sea, amansando la lealtad peronista, no sé de qué está hablando, o sea, con esta obediencia debida de leones que tienen que ser corderos ahora, porque Claro. es así y no hay disenso. Yo entiendo que obviamente cierto verticalismo en algún momento tenés que tener para ser un factor de organizador, ¿no? De muchas cosas, pero no de domar a las personas que forman parte de un programa liberal. Entonces, y después empecé a tener muchos ruidos en las construcciones institucional. Un programa liberal requiere, por ejemplo, para que las reglas de la libre competencia y el libre mercado funcionen, cero corrupción, un combate a la corrupción que no es solo por desregulación, desburocratización, sacar el peso inmenso del Estado, de la vida de la gente, de las fuerzas productivas, sacarlo, sino un combate a la corrupción. Y con el juez lijo, y dejando jugadores corruptos en la FIP, en la aduana, organizando el sistema institucional con tipos que responden a ese tipo de paradigmas o valores, digo, no, pero esto, el liberalismo requiere que las reglas no sean las de los corruptos, no sean las del establishment que hace negocios, porque la libre competencia, los emprendedores, la inversión extranjera, necesita saber que acá los corruptos de siempre no van a seguir haciendo negocios, porque ahí no hay libertad, donde hay corrupción no hay libertad. Sí, totalmente. Lijo fue la primer cachetada que recibo, digo, bueno, a lo mejor Milei no sabe muy bien quién es Lijo, entonces lo está proponiendo, necesita una corte que tenga pensamiento liberal, pero ¿por qué Lijo? Que es el exponente más corrupto de Comodoro Pi, del establishment peronista, político, era el juez de la casta. Y digo, ¿por qué esto? Y ahí fue la primer gran cachetada que yo recibí, un año para no levantar a toda la sociedad civil y hacer ver quién era, y Javier Milei que no retrocedía. Entonces, el primer perdón de decir, bueno, no sabe por ahí muy bien a quién le están metiendo. Sí. Bueno, después ya obviamente era muy evidente, en Mar-a-Lago, no sé si se acuerdan, cuando el presidente Milei da su discurso, hubo un funcionario de Trump que me conoció mucho en la gestión, en la gestión de antilavado, anticorrupción, antifinanciamiento del terrorismo. El tipo le sacó una foto a Milei y dijo, escuchen a Talerico, si la Argentina no tiene una revolución ética institucional y los mismos de siempre, incluso el desfile espantoso de lo que está sucediendo en las listas de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, siguen vigentes en la República Argentina, la vamos a volver a arruinar. La vamos a volver a arruinar. O sea que ahí se borraría con el codo todo lo que ellos pregonan que no es solo económica. La Argentina no tiene un problema solo económico. Y comparto que el problema también es cultural. Esa necesidad de hacer un esfuerzo, de estudiar, de trabajar, de poder adquirir tus propias cosas, de ahorro, de crédito. Estoy de acuerdo que el problema, tenemos que reconstruir esa cultura del trabajo que el kirchnerismo destrozó por completo, ¿no? Porque necesitabas corderos amansados, porque le dabas el plan social,
porque los dejaba sin laburo porque laburaban del Estado. Todo eso está en la provincia de Buenos Aires. No hay duda que hay que dar esas batallas. Pero la verdad no veo que estas cosas estén sucediendo de verdad. Hay mucho marketing acá, Ahora estamos con toda la pelea del campo, las retenciones, que yo. El campo no es el chanchito del gobierno, como decimos por ahí en un spot, sino que es parte del desarrollo estratégico y productivo de la Argentina, es el principal dador de trabajo en la Argentina. Y ahora, viste, lo tenemos más o menos ahí, que le dieron de nuevo una alegría ahora porque se le ocurrió que reducíamos las retenciones. Pero es mucho más la visión de desarrollo estratégico de la Argentina para que volvamos a tener trabajo. Y yo veo un gobierno que está muy ocupado de la macro, muy bien, no tenemos déficit, estamos equilibrando las cuentas, no hay inflación y qué sé cuánto, pero ¿y qué más? Porque estamos privatizando para permitir que el 1,5% que son las retenciones al campo, que yo estoy diciendo que hay que sacarlas de cuajo como una decisión política, ese 1,5%, ¿con qué lo podemos reparar? Empiecen a privatizar, porque no hay equipos que estén haciendo que las cosas sucedan. Pero cuando se propone, por ejemplo, ahora la privatización de AISA, bueno, y otros entes. 1 año y medio de gobierno vamos, ¿eh? Sí. Hay mucha resistencia de la gente. ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda que este camino de privatización es lo que el país necesita para poder compensar todo esto que decís? Yo creo que estamos en un momento inédito de la demanda de la gente. Primero, deslegitimación total de los sindicalistas garcas enriquecidos. Hay una conciencia del daño que le ha hecho ese sindicalismo en Argentina. Hay una demanda social de que el Estado no puede seguir siendo un Estado empresario, deficitario, lleno de militantes y de gente que no sabemos ni lo que hace adentro del Estado. Esa conciencia y esa demanda es hoy y ahora en la gente. Y hay que aprovechar esa oportunidad ante que las fuerzas del mal, esas otras, se vuelvan a reorganizar, porque no está llegando a la gente que estamos en el mejor gobierno de la historia, como se dice. Entonces, en la medida que socialmente empiece a haber así como una sensación de decir, che, vamos bien en serio, porque a mí no me está llegando, esa otra cosa mala que siempre tuvo la Argentina se va a volver a reorganizar. Por eso yo creo que estamos en un momento inédito para hacer las privatizaciones. La gente tiene clarísimo que todo lo que se lleva en el Estado, por corrupción o por impuestos o por empresas, no le llega a sus bolsillos. Y ese proceso que hay que reactivar, para mí hoy es una demanda social extraordinaria que existe y que está ahí. Misma demanda, ¿por qué la gente no está yendo a votar? Porque los mismos siempre están en todas las listas. La gente está harta de esto. Ahora te pregunto... Entonces la demanda está en la gente. Te pregunto porque con todo esto que vos decís... y escucho muchas cosas de lo que, como vos decías, de lo que uno pensaba que representaba el gobierno en su momento. Pero incluso esas personas que están desencantadas, he escuchado muchos analistas que dicen, no, bueno, pero igual aunque estén desencantados por el miedo al kirchnerismo, van a terminar igual decantando en el gobierno. ¿Cómo haces para igual convencerlos de que tu voz y la voz de los representantes de potencia en general es una voz que vale la pena votar? O sea, ¿cuál es la agenda que tiene potencia para que la gente diga, che, esto en realidad es algo completamente distinto, incluso más profundo y más a fondo que lo que veníamos viendo de este gobierno, de La Libertad Avanza? Sí, porque yo estoy formando los equipos para eso, porque a mí me dicen, La Libertad Avanza es nuevo, que eso entonces no puede más que armar con lo que tiene por ahí. No, nosotros salimos a construir una fuerza que ellos están en el gobierno, están en el poder. ¿Cómo que no podían construir algo nítido, sano, como lo que nosotros estamos haciendo con productores, con médicos, con personas que les dije, vengan a ponerle el hombro a esto porque sí hay que hacerlo de nuevo, y lo tenemos que hacer con personas que no son vagos, que no viven del Estado, que pagan sueldos a fin de mes, que pagan servicios a fin de mes, que hace años soportan el peso del Estado en sus vidas, y salimos a hacer eso. Y elegimos bancas legislativas. Acá no estamos cambiando al gobierno de la provincia de Buenos Aires y ni siquiera en la provincia de Buenos Aires eligiendo senadores. Porque si yo en la provincia tuviera el desafío del Senado de la Nación, a lo mejor estratégicamente hay que pensar distinto cómo se unen las fuerzas políticas para que podamos meter los 2 senadores primero y después la segunda fuerza salga con un solo senador. Porque cambiar la composición del Senado es importante. En la provincia de Buenos Aires vamos a sentar concejales y legisladores provinciales, esa caja tremenda de la legislatura bonaerense, donde muchos de los que están en todas estas listas incluso deben estar contratados. Miren, el desafío es ver quiénes están contratados en la legislatura bonaerense. No tenemos ni uno nosotros de esos. Entonces, y después viene la elección nacional a diputada nacional y ojalá pueda armar una lista
de lujo, como las listas que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires con Potencia, para demostrar que la gente que vamos a llevar al Congreso está dispuesta a afrontar esas transformaciones profundas que necesitamos hacer de una vez por todas. Entonces, ¿qué es Potencia? Primero, es lo nuevo. Acá no tenemos vagos, tenemos gente con ficha limpia, tenemos gente que viene de la producción, que tenemos gente del trabajo. ¿Cómo que me dicen que no podían juntar eso? Si lo hicimos de la nada, lo estamos haciendo con un auto y con un esfuerzo enorme de decir comprométanse para este futuro. Y después sabiendo esto, son legislativas, libertad o kirchnerismo, ¿de qué estamos hablando? Claro. Problemas irresueltos de la gente y las personas que están mirando y dicen, ¿cuándo me van a solucionar a mí los problemas? Entonces, concejales, legisladores y un Congreso Nacional al que necesitamos darle jerarquía, al que necesitamos en el que necesitamos poner gente que no aparezca en una jaula de gatos. Es una cosa impresionante lo que pasa en el Congreso de la Nación y eso nos mira el mundo. ¿Por qué no baja el riesgo país? Pero no baja porque las crisis son de gobernabilidad, y los corruptos. porque las crisis son políticas en la Argentina. Vos sabés que yo hace un tiempo me preguntaba a mí misma si esto tiene que ver con un déficit en la comunicación del gobierno, que siempre dije que no tienen una muy buena comunicación, si tiene que ver con una falta de agenda, si tiene que ver con falta de idoneidad. Vos que ahora estás armando este espacio, todo este proceso que contás, ¿por dónde crees que va la falla? No, yo creo que llegó un outsider al gobierno con algo muy claro que tiene, que es que no hay que tener déficit fiscal para que el gobierno argentino siga emitiendo moneda, no se endeuda. O sea, hay cosas muy claras en el presidente que tienen que ver con la economía. Y después me parece que todo lo demás eligió como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, que decidió apoyar lo que yo. Entonces, seguridad lo tenemos ahí organizado con Patricia, si se quiere. Petovelo me resultó una sorpresa. La verdad que me resultó... Para bien. Sí, para bien, ¿Sí? Porque pensé que, con toda esta secretaría, que esta mujer que no viene de que la gestión política, me parece que se blindó y podrá tener, obviamente, siempre hay críticas para hacer, pero me parece mayormente bien. Y después el equipo económico. Pero después las políticas, que llegue la política pública y se ejecuten las cosas, o sea, seguir sin tener, ahora unificaron, digo porque las rutas, ¿no? Y todo el tema del desarrollo estratégico de la Argentina, que tiene que ser pensado por el Estado, hay funciones esenciales que no podemos dejar de cumplir, está toda detenida la obra pública. Ahora, ¿quién va a pensar y ejecutar cómo seguimos? Las licitaciones públicas y las prórrogas que están haciendo en un montón de concesiones, hidrovía, ¿por qué prorrogar si lo necesitamos hacer de nuevo bien con equipos técnicos idóneos? Entonces me parece que hay mucha falencia ahí en la búsqueda de equipos. Yo no sé si hay desconfianza en unos, en otros, en quién se están apalancando. A tipos valiosísimos los sacan del gobierno y los expulsan a veces por los diarios de una manera muy denigrante. Es muy difícil ponerle el cuerpo para hacer las cosas bien acá cuando te echan. Al síndico general de la Nación, hace poquitos días, Miguel Blanco, echan a gente de la UIF porque quiere hacer investigaciones, estar independiente, que yo, y si Santiago Caputo no puede dirigirlo, los echan. Giordano en ANSES era un tipo indispensable y supuestamente la mujer que votó, yo creo que es porque descubrió eso fue uno de los primeros que el fue negocio echado. de los seguros y iba a ser de alguien eso probablemente, es Giordano. De los ceros, la reforma que tenía que hacer de los ceros, y el tipo lo dice, y como están en campaña, que está haciendo la reforma previsional, echan a de los ceros. Entonces, si toda esta gente, que son cuadros técnicos re importantes, son expulsados del gobierno porque, qué sé yo, alguien amanece mal un día, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, yo te iba a preguntar porque en su momento también al principio del gobierno me acuerdo que sonabas para formar parte del gobierno. Hay gente que te quería en el área de migraciones o de vuelta quizás en la UIF, no sé, pero y después se dio como una cosa completamente contraria, no terminaste entrando. Y hoy en día hay muchos dentro de La Libertad Avanza, sobre todo dentro de los que están en el foro, el famoso foro de Twitter, que te detestan y te insultan diariamente, que te acusan de un pasado masista, que te traen todo esto, te tratan de traidora, de que querías un cargo, además. ¿Cómo le respondés a ellos? O sea, ¿qué tenés para decirle, digamos, a los que les creen a ellos, más que nada? Porque digamos, uno puede después pensar en el efecto de la figura del troll, pero ¿cómo ves estas acusaciones en general? Bueno, primero que es, viste, como cuando le hablabas al militante kirchnerista intentando que entienda razones de por qué las cosas que ellos estaban diciendo nos atrasaban. Bueno, me parece que hay como una especie de una militancia ciega, obtusa, que no escucha razones, que no te escucha, y que, bueno, siguen ahí.
Yo siempre dije que cuando me llaman para la dirección de migraciones y a la semana me veta el kirchnerismo porque hay diálogos solapados en un montón de áreas con el kirchnerismo, yo no lo recibí mal, yo nunca había pertenecido al equipo de La Libertad Avanza, yo venía de otro palo, con lo cual me fui de vacaciones, veníamos de un año de campaña con Patricia y dije, bueno, y después con Lijo dije, menos mal, porque yo hubiera pegado un portazo, yo no me quedo en un lugar donde a Scioli por ahí me lo hubiera digerido, intentado digerir, porque tampoco podés condicionar a un presidente que decide determinadas cosas. Ahora, Lijo en la Corte, cuando yo he peleado tanto por cuidar ese poder que es el que le pone los límites a los otros, nada, hubiera sido un cachetazo y me hubiera ido a la miércoles en un minuto. Entonces dije, bueno, menos mal que esto no sucedió. Yo no tengo resentimiento porque esencialmente no fui educada ni he tenido una vida para generar resentimientos por nada, que es lo que dicen, resentida, no. La verdad que no hubiera sido hoy un gobierno en el que como tratan a los dirigentes, a las personas, a los funcionarios, yo me hubiera sentido cómoda, nunca. Y con Lijo hubiera pegado un portazo. En cuanto a Sergio Massa y el supuesto masismo, nunca pertenecí jamás a Sergio Massa. Hoy Sergio Massa tiene una de las denuncias más importantes que hay en Comodoro Pi, hechas por mí, porque se gastó entre 1,5 puntos y 3 puntos de nuestro Producto Bruto para su campaña presidencial siendo ministro de Economía. Es una denuncia seria, muy fundada, con pruebas para que las vayan a buscar donde las tienen que ir a buscar y Sergio Massa esté muy comprometido a la justicia. En el año 2013, o no me acuerdo qué año fue, que Sergio Massa enfrenta al kirchnerismo, lo divide por fin en la provincia de Buenos Aires, y ese año fue recibido en el coloquio de Guía de Mar del Plata, donde yo iba habitualmente, con mucho ánimo por parte del empresariado argentino y de la política argentina anti-kirchnerista, como fui siempre, porque él, dividiéndolo, iba a permitir lo que pasó, que ganaran las fuerzas opositoras. En ese momento creo que yo estaba en el coloquio de ideas, saco una foto de Sergio Massa, y ni me acuerdo que puse diciendo, bueno, qué bien Sergio Massa, no sé qué cosa, el tipo porque dividía al kirchnerismo y eso desde el punto de vista político era una gran oportunidad de derrotar al kirchnerismo. Para mí Sergio Massa es lo peor que le puede pasar a la Argentina, no sé si va a ser mi contrincante encima como diputado nacional para la provincia de Buenos Aires. Está tan callado. Siempre es nefasto, su mujer ahora también ahí en una lista en la primera sección electoral, no se van nunca, viven del Estado, están enriquecidos, ha habido un fiscal escapolán del narcotráfico que el tipo protege y protege todo lo que está mal. Así que Sergio Massa es el próximo contrincante del peronismo que probablemente tengamos que combatir y derrotar en serio, porque a veces la justicia llega demasiado tarde, porque si la justicia funcionaría, esa causa debería comprometerlo a Sergio Massa e incluso como a Cristina, inhabilitarlo de por vida para el ejercicio de funciones públicas. Justo eso te iba a preguntar porque hace poco sucedió algo inédito para el país, que es justamente que condenaron a Cristina por corrupción. ¿Vos participaste de esa investigación? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y ahora, bueno, vamos contra uno de sus protegidos, ¿no? Mira, costó mucho reunir toda la prueba en todos los procesos del kirchnerismo porque fueron muchos años de ellos que ocultaron, que destruyeron. Así que los años del gobierno de Mauricio Macri nos permitieron abrir las puertas del mundo para que llegara la información que nos permitiera saber quiénes estaban atrás de las cuentas, las sociedades. La UIF como querellante tenía el poder de estar en Vialidad, en Otesur y Los Sauces, en Ruta del Dinero K2, en los cuadernos, en toda la maniobra global de estos tipos que por años fueron una cleptocracia que se quedó con todo. Con lo cual después de 17 años recibir esa condena, sabiendo que además en el gobierno de Alberto Fernández la UIF se había retirado mayormente de todos esos casos, lo que me provocaba un gran dolor porque es el poder que tiene ese organismo, obviamente es un gran triunfo de la justicia. Por fin llega a la justicia porque ella es una corrupta condenada que robó mucho dinero a los argentinos y la verdad no merecemos que esa tragedia que es Cristina Fernández de Kirchner siga vigente en la vida política argentina. Así que celebro el fallo de la justicia y ojalá venga lo mismo en pacto con Irán, en Otesur y Los Sauces, donde además Máximo Kirchner, su hijo, tan delincuente como ella, están las pruebas ahí, en Otesur y Los Sauces. Que cuando hay cambios de gobierno, con el gobierno de Alberto hubo un retroceso y una demora en todos esos juicios, así que esperemos como la causa de los cuadernos también, donde está involucrado un establishment de la contratación pública que todavía sigue muy vigente en la Argentina. Esperemos que la justicia obviamente pueda avanzar y tengamos condenas en muchos de otros casos. Estuve en la condena de Vudú también, estábamos ahí con la UIF cuando lo condenaban y pedimos que se le imponga prisión efectiva a Vudú. No tenía ni sentencia condenatoria firme
y dijimos, fue tan grave lo que nos pasó con la corrupción, que es un delito contra el sistema constitucional, está acá previsto, lo que trae enriquecimiento es un delito contra el sistema democrático, y por 2 votos contra 1 logramos eso. Vudú lo pusieron preso, que no es la detención esa que hizo el hijo, que es otra causa, que nada que ver, una causa que después quedó en la nada, nada que ver eso. Este tribunal ordenó la prisión efectiva contra una condena que no tenía, todavía no había sido confirmada. Y fue un hito tan grande que ese día tuvimos una reunión muy graciosa, porque entrábamos a un despacho donde había algunos políticos, viejos políticos, y yo entraba con el presidente de la UIF. ¿Qué hicieron? Nos decían, ¿qué hicieron? Nosotros veníamos pero muy contentos con el precedente en un caso de corrupción que habíamos sentado. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? No, este precedente para la política es malísimo. Dice, vamos preso. Ni el otro se preocupaba en las cuestiones políticas. Estamos exultantes que por fin un caso de corrupción, presos, porque tienen que estar presos y en prisiones comunes, o si querés cuidadas, por supuesto, porque si no, ¿qué recibe la sociedad? Se robaron un país entero y puede salir un balcón que no está saliendo. No sé, el silencio por ahí es como hace frío, los chicos que están, ¿viste? Hay ola polar. Qué macanas se están mandando. Ahora, María Eugenia, pero va a tener streaming, va a competir con nosotros. Va a competir en streaming, capaz que se pone en la misma hora, ¿viste? Se toma la galletita con palta y tomate y ya está. A cuidar a su hija, su nieta, chao, nos deja. Podría estar más tranquila, sí. Pero te iba a preguntar, con esto que vos traes de tu experiencia, de tu paso en la UIF, estas cosas que vos mencionás de la corrupción que ha tenido el kirchnerismo, ¿fue lo más oscuro que te tocó investigar o trabajar? ¿O han habido cosas peores, más podridas que te han tocado destapar? Mira, sí, lo más podrido que vos tenés en la Argentina son los entramados narcos que se disfrazan de empresarios, que empiezan a bancar cosas y que se meten en la vida política argentina. Yo creo que el caso que hoy tenemos, más allá de los que yo pude haber visto con el clan Anel Tucumán, con otros clanes en Corrientes, con narcoconcejales y mucha vida, sobre todo en el norte, pero también en Rosario con los jueces que estamos viendo ya son parte del problema. El caso del laboratorio HLB Pharma, creo, siempre las primeras letras, Pharma y demás, porque el tema del fentanilo, si no morían la cantidad de personas que murieron, no hubiéramos sabido que detrás de eso hay un entramado de narcos muy importante. Incluso si se vas para atrás, el dueño del laboratorio ha sido un abogado que se recibió en la prisión, que fue abogado de Segovia, uno de los reyes de la efedrina. O sea, y el tipo tenía un roce con los políticos, llevaban jueces, uno de ellos, que es el nuevo que aparece comprando, llevaba jueces a conferencias en todo. Ese entramado que lo empezás a ver en la Argentina, que tiene protección judicial y que tiene protección mediática, los tipos se te empiezan a meter en los entramados sociales con mucho poder y plata, eso es mucho más peligroso que obviamente lo que pueda representar la corrupción sistémica y estructural del kirchnerismo, que fue un horror, pero estos son los narcos acá, ¿no? Ahora, con la provincia de Buenos Aires en el estado en que está, con esto que veíamos de las listas también de La Libertad Avanza, que se filtran kirchneristas, se filtran personas muy de pasados y de caminos muy extraños en sí, vos decís, no sé, ¿hay narcotráfico? ¿Hay narcotraficantes? ¿Hay financiamiento del narcotráfico o algo parecido cercano al gobierno nacional o a La Libertad Avanza como partido? No te lo puedo afirmar por ahora no. Como categóricamente. No, es que no lo podemos saber. Sí. Lo que yo sí digo que el financiamiento de la política es un gran tema a analizar, más allá de la captura del Estado para financiar con el PAM y con la ANSES, o sea, porque esto es plata nuestra y financiando campañas, yo creo que se debería transparentar mucho más cómo te pones en juego, quién está financiando, los despliegues que vemos, empezás a ver carteles por todos lados, empiezan a bajar cosas por todos lados, o sea, ¿qué plata se está moviendo atrás de todas esas campañas tan abundantes, ¿no? Que ojalá también hicieran que la gente los votara menos, porque vos decís, che, escúchame, no asocian que es plata nuestra, ¿viste? Pero, a ver, no tengas dudas, el caso de la efedrina fue un tema de financiamiento de campañas y aparte, como te digo, tienen supuestamente negocios legítimos que detrás hay que en realidad son fachadas de temas narcos. Entonces, claro que puede estarse metiendo el narco en el financiamiento de las campañas. A mí eso, te digo la verdad, es una cosa que me da bronca hace años, porque digo, hay cosas que saltan a la vista. Yo como emprendedora me acuerdo cuando viajé hace 2 años afuera o cuando, no sé, iba a comprar al súper que tenía que completar un cuestionario de la UIF o por Mercado Pago o cualquiera de las billeteras virtuales si vendía, no sé, 50.000 pesos más.
Y digo, esta gente que se compra autos, que se compra casa, que se va de viaje, bueno, las campañas que vemos, digo, claro. son miles de millones y vos de pronto te compraste unas botas o un vino para tomar el fin de semana y tenés que estar completando, porque esto me pasó en el supermercado, completar un formulario de la UIF. Eso es algo que igual, me porque indigna. el supermercado no es sujeto obligado, no sé por qué. Bueno, ¿te acordás la época que tenías que ir a comprar y dar el DNI? Que se declaraba todo el tiempo todo. Como yo era emprendedora, esto fue en la pandemia. Era como, ¿sos sujeto obligado? ¿No sos sujeto obligado? Yo decía, pero estoy comprando, no sé, una harina. ¿Qué estoy comprando? Y después te venía, sí, de las billeteras virtuales todo el tiempo. Eso sí. Pero por favor, y yo decía, una monotributista. Sí. Eso me Tenemos indigna mucho, 50%. porque digo, es como que hay algo sí. para el ciudadano de a pie y hay como Sí. un sistema para el Sí, político que hace lo que se le canta. Bueno, los desarrollos inmobiliarios de Rosario, en muchos lugares, vos decís, pero acá hay escribanos, hay inmobiliarias, hay automotrices, muchos, obviamente son sujetos que reportan a la Unidad de Información Financiera, que debería ser un organismo que si funciona bien detecta muchas más cosas. Pero el problema también es la economía negra ahí, ¿no? Y un montón de cosas que pasan bajo el radar y no, pero hay otra que no, porque los tipos meten la plata, necesitan reproducir la plata en el mercado formal y ahí donde compran cosas, es decir, ¿dónde están los sujetos reportantes? ¿Qué está haciendo la Unidad de Información Financiera y demás? Pero bueno, sí, son falencias de funcionamiento y a veces nos sucede en la cara. Mi esposo tiene una anécdota que cuando yo voy caminando por un lugar y veo mucho Mercedes-Benz o despliegue de autos así en un lugar, botellas de champán tiradas, dice, acá hay narcos. Dice que yo me estoy persiguiendo. Es la típica, acá la banguita. Muy buena una anécdota sí, una sí. vez que dábamos vueltas así en un barrio cerrado de Zona Norte y le decía, esta casa es raro que sea. Después apareció esos en un entramado narco de Salta, muy importante fue esa causa, y Mirá. allanaron esa casa en ese lugar y le digo, ¿viste el ojo que tengo? Te tendría que haber quedado ahí Sí, a revisarlo. Pero te iba a preguntar, porque bueno, también dentro de lo que es tu experiencia también personal, porque vos venís del norte de la provincia de Buenos Aires, casi frontera también, no, frontera con Santa Fe, y con esto que estamos hablando también de tu experiencia en la UIF. Bueno, se viene hablando hace rato de los entramados para hacer pasar cada vez caminos de la droga, todo por el Paraná, todo por ese caminito hasta llegar al conurbano, hacia la provincia de Buenos Aires. ¿Eso tiene algún plan, alguna estrategia que vos estés pensando para plantear, tanto desde el Congreso como para plantearla en sí, para, no sé, para el futuro, digamos, como parte de una carrera política de convencer a los bonaerenses de votar a potencia? Menos mal que los bonaerenses no tienen la hidrovía, porque si no sería un páramo narco, no tenga ninguna duda que ahí tenemos un problema. Pero la hidrovía, bueno, es uno de los grandes lugares porque el 80% del comercio de grano sale por ahí por sus puertos. Claro. Para mí el gran aliado de un narco que avanza en países, obviamente, donde tenés problemas de corrupción, donde el sistema no conecta entre sí, ¿viste? Los fiscales hacen la suya, seguridad hace la suya, inteligencia hace la suya, migraciones y aduanas, está todo el sistema despatarrado. Es una gran oportunidad eso para los narcos, y ni que hablar si anunciamos esto también, que no vamos a estar mirando el origen del dinero y que vengan todos. Eso mismo dijo Juan José Gómez Centurión la semana pasada ahí en esa misma silla, que hablaba de el mayor problema son esos pasos de control del Estado y la desconexión de todas esas distintas bueno, agencias. Es que es así, el sistema tiene que funcionar y obviamente si además sos confiable vienen a cooperar enseguida, agencias extranjeras donde te dicen dónde tenés los problemas y podés avanzar. Yo creo que el gran aliado de eso, más allá de tener un sistema que funcione, para eso no tienen que estar todos en competencia electoral y política, tiene que funcionar un sistema de prevención y de seguridad y de inteligencia. Pero además la tecnología va a ser, para mí es la gran inversión y el gran aliado para el combate contra los narcos, es radares, radarización, drones, escáneres, digamos, un montón de cosas que como hace mucho no está visto el tema estratégico, o usan los recursos para cambiarle de color a los patrulleros, ni idea. Falta una visión estratégica muy importante porque no podemos seguir mandando fondos a la CIDE también, la verdad, y saber que la inversión en tecnología es lo que va a empezar a frenar un poco, incluso las avionetas que aterrizan, y todas esas cosas que nos está pasando frente a un avance que hay sin duda, ¿no? Ahora, vos confiás, por ejemplo, lo mencionabas acá con, digamos, el tema de la tecnología y de todo lo que se tiene que poner en cuenta para poder combatir realmente el narcotráfico en esa zona, para que después no termine llegando todavía esparciéndose más en la Argentina, digamos. ¿Vos confiás en el plan Bandera de Bullrich, de Puyaro?
Algunos resultados sucedieron en Santa Fe, no nos olvidemos que cuando asumió el gobierno mataban gente en Rosario con unos índices espantosos, eso ya lo lograron controlar. No solamente el plan bandera, me parece que hacen falta muchas otras cosas, alambrando un poquito la frontera, o sea, no, es que es cargada, porque si vos vas a ver la frontera tenés que ver por dónde van a pasar en verdad, ¿no? Claro. Son muchas cosas las que hay que hacer, yo no me quedo en la propaganda, en el marketing de un montón de cosas, en Santa Fe hay resultados concretos, me parece que es un gran labor conjunto entre un gobernador y la ministra de Seguridad, eso es indispensable que suceda. Pero hace falta mucha coordinación, mucha determinación, mucha decisión que bueno, obviamente no es suficiente con un plan bandera, hace falta muchas cosas más. Ahora, ¿qué representa para vos? Lo hablábamos recién con esto de que justamente vos venís de allá, de Colón. Digamos, yo soy Colón, provincia de Buenos Aires. Colón, provincia de Buenos Aires, sí. Puyaro, para que no se confundan. Hugues, Colón es Hugues, no es Hughes. Es decir, Hughes y te miran como diciendo que estás hablando, es Hugues. Que él es nacido muy cerquita de bueno, tenía muchos gringos. Claro, vota todavía incluso. Estamos a 10 kilómetros de la frontera con Santa Fe en Colón. Claro. Después está el otro Colón de la hidrovía, que no soy yo. Son todos distintos colones. Pero no, en este Colón, digamos, lo que yo te quería preguntar en sí es, porque ahora, quizás porque en su momento también se te veía más en la capital por tu trabajo y por también la elección pasada de la otra vez, pero digo, ahora se te ve todavía toda esta campaña recorriendo todos los campos, recorriendo muchos apoyos también del interior. ¿Qué ves de diferente en los reclamos que hay de las personas que son del interior productivo de la provincia de Buenos Aires, de los bonaerenses que son de la costa de la provincia de Buenos Aires y de los bonaerenses que son del conurbano? ¿Cuáles son los principales reclamos de esas distintas áreas? Bueno, vos? El conurbano es más la discusión casi nacional también, ¿viste? Porque llegan 2 medios nacionales, en el conurbano está muy más impregnada de los temas más nacionales, pero está atravesado hoy por el problema de la inseguridad. O sea, todas las entrevistas donde vos vas tenés un señor que perdió a su mujer por una balacera. Ayer estuvimos una señora que perdió a su hijo también en una balacera. Todavía después de 10 años, sin por ahí los juicios con los responsables. Bueno, Nico Savo, saben que tengo como candidato en La Matanza, Nicolás, que es el hijo del kiosquero de Ramos que Mejía. asesinaron en Ramos Mejía en el 21, en el 23, y se nos acercó y tuvimos una charla. Bueno, él decidió pasar a la acción. Bueno, familias enteras así, atravesadas por los temas de inseguridad, es tremendo lo que pasa en el conurbano. Más allá de las necesidades, del transporte, nosotros a veces nos quejamos de muchas cosas, pero ahí la gente viaja para laburar en capital muchas horas y tiene que volver de noche, tierra de nadie, hay problemas de alumbrados, hay problemas de urbanización en un montón de lugares donde vive mucha gente. Las necesidades, obviamente, hay mucho trabajo informal y demás, pero el conurbano está atravesado por la inseguridad, el miedo y la falta de libertad de los ciudadanos para hacer una vida en un horario que no sea de 9 a 17 horas, después rejas, cierre de comercio, total. El interior productivo de la provincia es otra historia, es la parte de la campaña más linda en el sentido de que llegar a los pueblos del interior es otra frecuencia incluso, obviamente ahí surgen más todas las necesidades de tener más oportunidades de trabajo. Por eso ahí la defensa del campo como un desarrollador del interior es re importante, porque ahí tenés para los ingenieros agrónomos, los veterinarios, pero también talleres, un montón de actividades alrededor de la actividad agropecuaria. Ese interior está esperando que le saquen la pata de encima y que le hagan infraestructura, que alguien empiece la provincia descentralizada, regionalizada, con hubs logísticos para llegar a los puertos, con rutas para llegar a los puertos, que la vean, que la miren y que la organicen. Hay una gran necesidad de eso, pero hay un potencial ahí, un poco castigado por años que nadie atiende bien la educación, porque ha sido una educación donde te llegan los inspectores de escuela y no podés aplicar ni sanciones, ni buenos exámenes, nivelarlos, enseñar casi te diría, más los paros que en su momento monstruosos de los sindicatos en materia de educación, algunas falencias de hospitales y de salud, hay muchos problemas si vos vivís en la zona de rural, han destruido la ruralidad, porque si vos estás ahí y tenés una emergencia sanitaria, tampoco te podés ir a un hospital porque a veces estás muy aislado, entonces hay todo un tema de falta de desarrollo y de mantenimiento de caminos rurales junto al problema de salud y hospitales. Esa es la demanda, educación, hospitales, trabajo. Te hago una consulta sobre eso, porque justo son como tantas
Conectividad. Conectividad. Increíble, la conectividad. O se olvidan mucho de las rutas y de distintas cuestiones. Pero digo, a veces algunos salen con la solución, a veces parece mágica, de dividir la provincia de Buenos Aires. ¿Vos creés en eso? ¿Creés que la provincia sería mejor administrada si se subdividiera? No. La provincia de Buenos Aires tiene que estar toda unida, bien administrada, con amor, si se quiere, además de mucha idoneidad y decencia, porque es una cueva de ladrones la provincia de Buenos Aires, y tiene que levantarse frente a la nación. Si me preguntás qué tiene que hacer alguien que gobierne la provincia de Buenos Aires, devolverle la autoestima a La Plata como la capital, desde que la provincia se dio, Buenos Aires y su puerto, la autoestima de la ciudad de La Plata, desconurbanizar de la mano de la producción del interior profundo y volver a devolver comunidades rurales, que vuelvan los estudiantes, porque hay trabajo, porque hay desarrollo, porque viven en paz, viven mucho más tranquilos que en cualquier otro lugar, pero para hacerlos volver necesitas desarrollar el interior productivo de la provincia de Buenos Aires, desconurbanizando, dándole oportunidades a la gente que se vino al conurbano esencialmente para conseguir trabajo, y la tenés que administrar para que sea un país europeo. La provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de varios países europeos, representa el 40% de la nación, tiene el 40% de la población, y no puede ser que tenga el conurbano más pobre de toda la República Argentina. Nadie defiende a la provincia de Buenos Aires, que cuando vos te parás a la nación porque le cedes el 40% de impuesto y te devuelven el 20%, decís, pero ¿quién defiende la provincia de Buenos Aires para tener correspondencia fiscal entre lo que laburan ahí y le cedemos a quién? A los feudos donde después nos reparten la plata nuestra para Santiago del Estero, Formosa. Entonces, me parece que a la provincia de Buenos Aires le falta eso, que alguien la gobierne y se pare en la provincia de Buenos Aires para hacer de la provincia de Buenos Aires motor de cambio de toda la Argentina, porque es el 40% de representación en la provincia todos los más sentidos grande. de la provincia. Más Sí, grande. de gente y de productividad, el 80% de las exportaciones salen de ahí, tenés el 70 y pico % de pyme, está todo ahí, está todo ahí. Te vamos a hacer esta pregunta. La iba a dejar para después. Le ibas a pensar. Sí, la iba a dejar para después, pero creo que diste como una mirada clara de los cambios que son importantes a abordar. Si tuvieras la posibilidad de que ahora entrara Javier Milei por ahí, ¿qué le dirías con respecto a esta postura en tu rol? No, le diría que necesitamos que no fracase. O sea, la verdad que si tenemos el presidente de todos los argentinos y nosotros necesitamos que no fracase. El pasado de la Argentina espanta en todos los sentidos y él no puede joderla de nuevo. Me gustaría que obviamente se rodee de las personas adecuadas, deje de gritarnos a todos los argentinos, deje de tratar desde el lugar que él ocupa a todos tan mal y denigrando tanto, porque nosotros necesitábamos hacer mucho de lo que hizo, quizá con su motosierra, podría haber sido un bisturí, pero de lo que hizo, pero necesitamos construir, y para construir con una grieta a partir de la descalificación y la pelea no lo vamos a poder hacer. Gracias, María Eugenia, por todo lo que has dicho hasta ahora, básicamente, toda tu verdad, como decimos nosotros acá en nuestra entrevista, característica de Sijuro. Y bueno, tenemos un pedacito más de esta entrevista, que viene encapsulado en este sobre. Es muy loco, vamos a ver. es muy loco, Siempre, porque ella siempre estuvo en la viene en el UIF sobre. y le entregamos un sobre, ¿entendés? Cosas raras, esto no pasaría. Pública. Ya no es funcionario, ya lo puede recibir.